Mariusz Pudzianowski. Cuando yo empecé a hacer pesas, bueno, ya llevaba un tiempo haciendo, ya llevaba varios años haciendo pesas, descubrí a esta atleta y me impresionó. Me impresionó porque al final, bueno, esto es un poco cuestión de gustos también, pero según mis gustos, para mí es el físico más completo. ¿Por qué? Porque aparte de estar grande, estar fuerte, tiene una cierta estética. Entonces, para mí, yo lo llamo, o yo diría que es el físico más completo. Eh, mmm, Repito, esto ya es cuestión de gustos. Hay gente que le puede gustar otro físico y a mí este físico, eh, 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 este rollo me motivaba. Me motivaba porque para mí, según mi visión de las pesas, me parecía perfecto porque él mantenía una cierta estética, él mantenía unas buenas formas musculares. Entonces, a mí me gustaba estar fuerte, mover kilos, pero al mismo tiempo para mí era imprescindible que se mantuviese la estética. Como veis aquí, él trabaja, bueno, pues trabaja hipertrofia también y no solo trabaja la fuerza. Entonces, al final muchas veces cuando vemos físicos así, hay que entender que ellos hacen un trabajo o un entrenamiento extra para mantener un relieve muscular, un mejor o un mayor relieve muscular, algo más de separación muscular, que eso influye en la dieta, lógicamente, pero que sepáis que cuando se muestra ese físico es porque luego hay un trabajo de hipertrofia también para mayor relieve muscular, es decir, hay un trabajo de fuerza que consigues un gran tamaño y un gran físico, pero ese relieve al final se consigue con ese trabajo extra que añade Pudzianowski en sus preparaciones. ¿Por qué? Porque debe ser que a él le gusta la estética, mantener la estética. A mí me pasaba lo mismo. Es decir, yo cuando hacía powerlifting me gustaba levantar kilos, me gustaba el powerlifting, pero yo necesitaba luego añadir ejercicios de aislamiento o buscando algo más de hipertrofia o incluso más repeticiones o ángulos, otro tipo de ángulos donde sintiese un mayor trabajo del músculo, conseguir más relieve, un aspecto de mayor relieve muscular, de mayor bombeo de sangre. Yo lo necesitaba, por eso mi inquietud a la hora de querer ser culturista, no levantador. El levantador a mí me gustaba, fue una etapa, pero sin embargo, para mí era necesario añadir ese trabajo extra para conseguir un físico más estético, ¿no? Y yo me sentía muy identificado con ese tipo de físico. Yo le veía hacer pruebas, cómo se preparaba y me parecía espectacular. O sea, me parecía brutal cómo se preparaba, qué portento físico. También os digo una cosa, aquí hay algo de genética, o sea, si, algo tiene que influir la genética aquí, o sea, de hecho, vosotros veis levantadores de Strongman y demás, y están todos pasados de peso, ¿vale? Tienen un porcentaje de grasa elevado, y la verdad es que es muy difícil mantener una línea estética o estar así de esta manera musculado y moviendo tantos kilos, o sea, porque al final la grasa necesitas una capa de grasa para protegerte de lesiones y demás, o sea, esa envergadura, ¿vale? Pues no solo se puede conseguir masa muscular, sino que lógicamente te tienes que llenar de grasa. Entonces, encontrar un físico de este tipo era, o sea, yo creo que este hombre marcó una historia, marcó una movida en la época de, o sea, lo que es el mundo de Strongman, porque es que yo sepa, no recuerdo a alguien, o por lo menos en esa época, igual o similar, eran todo gente muy pasada de peso, gente muy grande, con una gran corpulencia, pero nunca con esas formas musculares, y fijaros cómo se mueve, fijaros que, pero sobre todo, ya digo, destaca mucho la estética. Bien, como él, fijaros cómo hace otro trabajo en gimnasio, aparte de preparaciones para levantar esos kilos que montaba, que movía en sus campeonatos de Strongman. Él hacía ese trabajo extra, ¿no? Y, y la verdad es que me impactó. O sea, este hombre me motivaba porque al final lo que yo buscaba era algo por el estilo, es decir, estar grande, fuerte, pero sin perder excesivamente las formas. Pero eso, os digo una cosa, es súper difícil. Súper difícil. Yo en mi época de powerlifting, pues me puse, no sé si pesaba 110 kilos en mi época, pero estás muy pasado. Al final estás pasado, ¿vale? O sea, es decir, ¿por qué? Porque el powerlifting, el levantamiento de pesas, te pide o te demanda muchas calorías, necesitas comer mucho, ¿vale? Y sobre todo para recuperarte y luego para levantar los kilos al día siguiente. O las preparaciones o las marcas que te plantees a la hora de levantar kilos. Entonces es súper difícil, amigos. Fijaros qué línea, de un culturista. Fijaros la piel y todo, fijaros las venas en las piernas. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad.
¿vale? Luego parece que se metió a MMA, cambió un poco de deporte, pero yo creo que es un atleta, es un deportista nato, yo creo que es un atleta, ¿vale? Creo que al final, en definitiva, pues que es un atleta, bien, de los pies a la cabeza. Y repito, es muy difícil mover muchos kilos y no está tapado. Es súper difícil. El que ha hecho levantamiento de pesas a este nivel, lo que es tipo strongman, powerlifting, bien, ese tipo de trabajo de fuerza, sabe que es súper difícil mantener una estética, una línea estética, un músculo con relieve, un cierto aspecto de culturista, moviendo muchos kilos. Al final, os digo, tendéis a comer más, es muy difícil controlar la dieta, muy difícil para mantener una estética física, un tono muscular, un buen aspecto muscular, es muy difícil controlar la dieta, porque al final te pide comer mucho, bien, pero por todo el desgaste que provoca este tipo de deporte. Este tipo de deporte provoca un desgaste que es brutal y necesitas comer. Entonces al final te pasas de comer. Bien, entonces al final, pues lógicamente lo que haces es acumular más grasa. Pero porque, y eso que entrenas fuerte, pero es muy difícil lo que este hombre consiguió con su físico. Una línea estética, un aspecto como un culturista, bien la piel, ¿lo habéis visto? Súper fina, la vascularización, un gran tamaño y al mismo tiempo hacer estas pruebas que te pide en Strongman. O sea, me parece una barbaridad. El que ha hecho el levantamiento de pesas, o sea, el que ha hecho el levantamiento de este deporte de fuerza, sabe de lo que estoy hablando. Es una barbaridad tener un físico tan estético dedicándote a esto del Strongman. Yo, de hecho, un tiempo que estaba muy tamañoso, pasado de grasa, es decir, había grasa, me gustaba hacer un trabajo de aislamiento de vez en cuando y de bombeo y para conseguir mayor relieve muscular, como os he dicho anteriormente. Y cuando ya lo dejé, empecé a dedicarme más al culturismo, pues me comentaron que si me animaba a hacer una prueba de Strongman. Es inviable. Cuando empiezas a tener una línea más de culturista, que el porcentaje es más bajo y que el trabajo es diferente, es más buscando hipertrofia, es inviable meterte en este jaleo de pruebas de fuerza de este tipo. Es inviable. ¿Vale? Por eso yo admiro tanto a un físico como este, de este hombre. O sea, por eso lo admiro, porque sé que es súper difícil llegar a ese nivel. ¿Vale? Tanto de cómo los kilos que levanta, como al mismo tiempo la estética que muestra muscular de culturista. Me parece brutal las marcas que ha conseguido y demás. Me parece brutal. Y repito que la genética seguramente pues influye muchísimo también, ¿no? Para que le haya ayudado. Pero lógicamente también habrá puesto de su parte, ¿no? Pero seguramente la genética influirá también, ¿no? Brutal, Mariusz Pudzianowski. Brutal. Una gran motivación y mi época